Hola estimados estudiantes, continuando con el curso de Matemáticas 1, vamos a seguir realizando operaciones con conjuntos. En este caso utilizaremos la intersección de conjuntos. Una intersección de dos o más conjuntos es toda aquella operación que nos devuelve los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Acá ya no es que todos los elementos, sino que solo aquellos que comparten en común, es decir, los comunes entre ellos, los que están en ambos conjuntos. Ahora bien, ¿cómo lo expresamos de forma matemática? De forma matemática decimos que A interceptado con B va a ser igual y vamos a devolver un conjunto. ¿Qué conjunto es el que vamos a devolver? Le explico cómo se expresa y decimos X tal que X pertenece a o pertenece a B. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Le explico. Para la contextualización matemática. Para la contextualización matemática, esto significa que Y pertenece, voy a arreglar esto porque no me gusta cómo quedó, Y pertenece a B. Entonces, lo que sucede es que vamos a elegir todos aquellos que estén en ambos. Todos aquellos comunes que estén en ambos. Entonces, para que se comprenda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Ahora bien, explicarle. El ejemplo son los mismos que en la unión. La única diferencia es que acabamos de hacer la intersección. ¿Por qué los mismos ejemplos? Por la simple y sencilla razón que así podemos ver la diferencia cuando nos pide la unión o cuando nos pide la intersección. Entonces así podemos poder ver la diferencia entre ambas. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es la intersección? ¿Cuándo voy a elegir dónde están todos? Y cuándo voy a elegir la de los comunes. Bien, entonces voy a colocar el diagrama. El diagrama, como le mencionaba, no siempre es necesario, pero para una mejor ejemplificación. Por ejemplo, tenemos a R y a F. ¿Cuáles son los que nos interesan ahora? Lo que nos interesa son todos aquellos que comparten en común. En este caso, recordemos que habían dos comunes, 5 y 13. Entonces son los que nos interesan. Entonces el conjunto solución, en este caso, nos va a devolver que R interceptado con F va a ser igual. Mire, y lo puedo expresar como F interceptado con R, sí, la unión y la intersección no hay problema. R interceptado con F o F interceptado con R siempre va a ser lo mismo. Nos va a devolver el mismo resultado, 5 y 13. A diferencia que si fuera una unión, tendríamos que enlistar y desglosar todos los elementos, pero acá no. Nos pide única, simple y sencillamente los que comparten ambos conjuntos. Vamos a ver un segundo ejemplo para que podamos interpretar y poder visualizar qué sucede con el segundo ejemplo que teníamos de unión. Vean, tenemos los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. La característica que le había mencionado de estos conjuntos era que los podemos llamar, se llaman conjuntos disyuntos, que son todos aquellos que no tienen elementos en común entre ellos. Entonces, acá ya le estoy dando directamente la solución del ejercicio. No comparten ningún elemento en común. Si ven, la parte en común entre ellos está vacía. Ahí están esas líneas celestes o azules, depende de cómo las vea usted, y no hay ningún elemento. Pero si están bien representados gráficamente en el diagrama de Venn los dos conjuntos A y B. Ahora bien, ¿qué sucede en el conjunto solución?
¿Cómo respondemos a este conjunto? Ya que no hay nada dentro de la intersección de ambos conjuntos. Entonces decimos A interceptado con B es un conjunto vacío. Y esa es la respuesta de la intersección en este caso. Es un conjunto vacío porque no hay ningún elemento que sea común entre ellos. Bien, hasta acá terminamos los ejemplos de intersección de conjuntos. Un cordial saludo.